Hola, ¿cómo están? El tema que vamos a hablar hoy va a ser neurosis y psicosis y perversión. Estas tres son estructuras psíquicas que se van formando a partir de las experiencias vividas en la primera infancia y desde el momento de la gestación. En el texto arranca diciendo cómo se estructura un sujeto. Dice que se estructura a través de las experiencias de amor, apego, cariño, afecto, y después la posterior separación e individuación del niño de la madre, ¿no? Y también se configura a través de experiencias de muerte, que son todas aquellas que tengan que ver con el rechazo, el descuido, la falta de reconocimiento, la destrucción, la aniquilación del niño como prolongación de la madre, dice, ¿no? Esto de cómo se hace la separación y la individuación. De eso habla con la liquidación del niño en la prolongación con la madre. De acuerdo a esto, también se tiene en cuenta cómo el niño percibe todo lo que del mundo exterior recibe, ya sea positivo, negativo, satisfactorio o insatisfactorio. Lo que también se va a tener en cuenta es cómo él lo percibe, ¿no? Cómo percibe ese mundo y cómo lo introyecta. Después dice que en base a qué experiencias el sujeto se estructura. Bueno, tiene que ver con todas las experiencias que se van fijando en la psiquis de los niños, de los bebés, y estas experiencias pueden ser satisfactorias o pueden ser insatisfactorias, o sea, producir mucha satisfacción o producir frustración. Siempre debe de existir una cuota de frustración, pero siempre tiene que ser mayor la cuota de satisfacción. O sea, el niño debe sentir mucho amor, cada tanto debe sentir que, bueno, que para que se lo alimente tiene que esperar un poco más, que no alcanza solo con el llanto, tiene que esperar que, pongámosle, mamá termine de colgar la ropa, y después de que eso suceda se lo va a alimentar. Eso es una forma de ir frustrándolo muy de a poco, suavemente. Distinto sería que el nene empieza a llorar a las 5 de la tarde y son las 7 de la tarde y sigue llorando porque nadie lo alimentó ni lo agarró. Eso sería como una frustración que no sería positiva, porque cierta cuota de frustración es positiva para el ser humano, para que se entienda que no todo se puede ya cuando yo quiero y deseo. Recuerden que el niño nace siendo puro ello, y al ser puro ello entiende que todo lo que desea se le debe de dar, y muchas veces eso no sucede, y cuando somos adultos nos damos cuenta que no es así. No es que yo quiero y a mí me lo dan, sino que tengo que esperar. Por eso es importante que tengan ciertas cuotas de frustración para que el día de mañana aprendan a convivir en la sociedad de manera normal, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿De qué depende que un sujeto sea perverso, psicótico o neurótico? Bueno, cuando hablamos de psicosis, hablamos de que el sujeto durante el primer año de su vida, que es donde se estaba formando su yo, empieza a formar su yo, hubo algo y que su madre cambió, dice, ¿no? Hubo, en cambio, o sea, dice que hubo algún referente en la vida de un psicótico, hubo algún referente, pero que su madre no fue lo suficientemente buena, ni dio suficiente cuota de amor. O sea, que la función materna estaba ausente. Aunque no hablamos de ausencia de físico, sino de ausencia
en la función, ¿no? Bueno, esto lo que hace es que el yo no termina de estructurarse y por lo tanto es un yo débil. Y entonces, cuando el sujeto sufre algún evento traumático o algo que a él lo estresa demasiado, lo que hace es volver a la infancia y separar. Hace como el quiebre. Y lo que hace es un quiebre de la realidad. ¿Por qué? Porque la psicosis tiene que ver con crear una realidad paralela. Crean una realidad, para ellos es lo que es real, pero no es lo real para el resto del mundo. O sea, un psicótico, en un brote psicótico, una persona esquizofrénica puede tener delirios. Decir que escucha voces que le dicen que haga determinada cosa o que no haga determinada cosa. Y te pueden llegar a decir, escuchás lo que me están diciendo, y vos te das cuenta que no hay nadie, que no hay ninguna voz. Para el psicótico eso es real, porque ellos estructuran su realidad así. En el caso de los neuróticos, lo que pasó en ese primer año de vida es que a través de todas las introyecciones que se hicieron, la estructura se vuelve, esas introyecciones pasan como a un segundo plano y el sujeto lo que empieza a sentir es un conflicto continuo con la realidad. Por eso se dice que todos somos neuróticos, porque todos tenemos ciertos conflictos con la realidad. Todos en algún punto de nuestra vida entramos en conflicto con las cosas que nos suceden. Y de eso se trata la neurosis. De estar en conflicto todo el tiempo con la realidad. ¿Por qué? Porque donde está la estructura del yo, dice que el yo se empieza todo el tiempo a estar peleando entre el ello, que es el deseo, y el super yo, que es el deber. Quiero hacer esto, pero debo hacer esto. Entonces, en ese juego que se da entre el ello y el super yo, el yo es que empieza a tener conflictos. No sabe qué hacer. Básicamente es eso. Bueno, habla de que las características principales de un neurótico tiene que ver justamente con lo que le decía, el conflicto con la realidad, que vive, o sea, que está bajo las demandas del principio de placer, esto tiene que ver con el ello, y que por otro lado también está bajo el yugo de las demandas del principio del deber, el super yo, lo que les acababa de decir. En cambio, los psicóticos tienden a evadir la realidad, no les gusta, por lo tanto crean una realidad alternativa. Entonces, no soy yo el malo. El psicótico piensa, no soy yo el malo. Los malos son ellos que me quieren atacar. El neurótico, sin embargo, puede decir, seguramente tiene que ver conmigo, porque el super yo habla desde la culpa. Recuerden cuando hablamos de malestar en la cultura. El super yo se estructura en el deber y cuando no puedo cumplir con ese deber, culpa. Entonces es culpa mía, que yo no hice, que yo no pude. Y a su vez, el ello que me dice, vos tenés que hacer, hacelo. Entonces, en ese debate se encuentra todo el tiempo la neurosis. En el neurótico, el demonio es la insatisfacción sexual. Dice que el demonio tiene que luchar con lo que tiene afuera. O sea, los padres, los jefes, los compañeros de trabajo, la falta de dinero, la insatisfacción sexual, la obsesión. Los demonios son simbolizados. Son ellos los que me muestran a mí cuáles son mis demonios. Todos los de afuera. En el caso de los psicóticos, los demonios son reales. Y me persiguen. Y me agobian, y me hablan, y me hostigan. Y en el caso del perverso, él mismo es el demonio.
En el perverso, él es el demonio, porque goza con el sufrimiento ajeno. Busca, encuentra el placer lastimando a otros. Y el perverso lo que tiene es que tiene una estructura psíquica donde no hubo reglas, no hubo normas, no hubo límites, no hubo un padre que lo castrara y le dijera, con esta mujer no te puedes quedar, y esto significa que no hubo resolución del complejo de Edipo, y obviamente goza de ese modo, rompiendo reglas, normas, límites, porque no reconoce ninguna, no acepta ninguna. Mortifica la existencia de otros haciendo sus pulsiones perversas, importándole solo lo que él desea. Por eso toma lo que quiere y no le importa a costilla de qué. Por eso, por ejemplo, una estructura perversa son aquellos personajes o personas que son violadores. Los violadores gozan de el acto sexual, pero por el solo hecho de que la otra persona no lo quiere. Ya eso solo puede excitarlos. El hecho de que el otro no desee eso. Más allá del acto en sí, ¿no? ¿Cómo se relaciona cada persona dependiendo de su estructura con los fenómenos oníricos y de sueño? Bueno, el neurótico tiene una pesadilla, pero se despierta y se da cuenta que es una pesadilla. El perverso, sin embargo, es el que lleva a cabo lo que el neurótico sueña. El neurótico puede tener una pesadilla erótica o incestuosa y se da cuenta, no, es una pesadilla. Bueno, el neurótico lo lleva a cabo, cumple ese sueño. Y el psicótico vive en un sueño eterno porque vive en una realidad que no es, donde los ángeles y demonios son construcción de él mismo. Después dice, hay una frase que está, o sea, hay un párrafo que es muy ejemplificador, que dice que el neurótico tropieza siempre con la misma piedra. De hecho, el neurótico no solo tropieza con la misma piedra, sino que él mismo pone la piedra para tropezar con ella. Y eso es la compulsión de repetición. La relación del perverso con la piedra sería una relación de fetiche. Toma la piedra para tropezar con ella, no toma la piedra para tropezar con ella, sino para feticharla, sodomizarla, erotizarla y buscar hasta por debajo de las piedras para ver con qué más puede gozar. Y el psicótico se pone a hablar con las piedras. Bueno, las nociones de neurosis y psicosis. En el inconsciente habla de las tres tópicas de Freud, de la primera tópica, de los 3 estadios que hablan del inconsciente, el consciente y el preconsciente. Y después habla de la segunda, que es el yo y el superyo. En el inconsciente están todos los deseos, fantasías, todo lo que es doloroso, traumático, vergonzoso, que no es aceptado por la sociedad, todo va al inconsciente. En el preconsciente hay recuerdos que tal vez pueden ser necesarios en la conciencia, entonces están como en ese estadio, que son recuerdos que yo puedo ir a buscar, pero no utilizo ni necesito todo el tiempo. Por eso dice que elige ciertos recuerdos y aparece como una pantalla entre el sistema inconsciente y la conciencia. Y el consciente es todo lo que sucede y yo puedo percibir. Tiene que ver con el mundo exterior y con la memoria, y tiene que ver con todas las cosas que yo percibo en el momento, que yo recuerdo ahora. Eso es el consciente. Todas las cosas que yo... Es como la alacena donde yo abro y encuentro todo lo que quiero. Después existe el ello, que como hablábamos antes, se basa con el principio de placer y todo lo quiere, y lo quiere ya. Habla del yo y habla del super yo. El super yo se basa en el principio de realidad y tiene que ver con la ley,
con la ley, el deber, las reglas, el no debo. Y el yo es quien equilibra al ello y al super yo. Debe de estar todo el tiempo. Ni todo lo quiero, ni nada puedo. Dice que la psicosis se apoya en el ello, que lucha con el yo y al querer invadirlo, el yo se defiende. ¿Cómo se defiende el yo? Creando una realidad. Manda esas pulsiones al inconsciente. Y esas pulsiones se empiezan a transformar en esa realidad que va a inventar o que va a vivir. Las pulsiones que se manifiestan a través de la neurosis, en las que interviene el no debo y aparecen las enfermedades neuróticas, donde predomina siempre el super yo, el deber, como síntomas, dice que tienen que ver con las fobias, muchas veces tienen que ver con dolores de cabeza, con desmayos. En la histeria tiene que ver con convertir la pulsión en un síntoma a través del cuerpo. También hay trastornos obsesivos compulsivos, en donde se deben hacer rituales que no tienen demasiada lógica, pero que son imposibles de evadir. O sea, tengo que lavarme las manos, porque si no estoy sucio. Eso lo sabemos todos, que debemos de lavarnos las manos. Bueno, una cosa es lavarse las manos 30, 40, 50 veces al día y otra cosa es hacerlo 3000 veces por día. Hacerlo cada vez que toco algo. O sentir una desesperación, una angustia, palpitaciones porque no lo puedo hacer. Porque estoy en un lugar en donde no tengo el agua, por ejemplo. La neurosis tiene una instancia yoica, que es sólida. Por eso siempre el neurótico está conectado con la realidad, no pierde conexión con la realidad en ningún momento. Lo que pasa es que esa estructura que tiene es demasiado rígida. Entonces todo el tiempo quiere tener el control. Para que la persona se pueda desestructurar, muchas veces con terapia psicoanalítica o psicológica, terapias conductuales, se pueden bajar los niveles de neurosis. A ver qué me queda por decirles, porque si no me pierdo. Para la neurosis, bueno, dice que siempre para las tres estructuras tiene que haber una policausalidad para que exista la enfermedad. La neurosis podríamos decir que es estar del lado de la salud, siempre y cuando los síntomas sean leves, ¿no? Porque el neurótico pierde relaciones sociales, porque si soy un obsesivo compulsivo y estoy todo el tiempo fijándome que cerré todas las cosas, tal vez eso hace que llegue tarde a todos lados, que no pueda estar tranquila en una cena de amigos porque estoy todo el tiempo pendiente si cerré las cosas, si cerré la puerta, si cerré la llave, si cerré la ventana. O sea, esa obsesión hace que él se pueda, o sea, más allá de que no pierde la noción del espacio y el tiempo, sí no puede estar en el aquí y ahora. O sea, le cuesta mucho estar en el aquí y ahora porque todo el tiempo está pensando qué es lo que hizo en el pasado, que puede tener consecuencias en el futuro. En la psicosis, el yo queda sometido al ello. En el psicótico sucede justamente eso. El yo, que es quien equilibra, no puede. Como no puede, el ello lo somete. Y por lo tanto es lo que yo quiero. Y como es lo que yo quiero, invento una realidad. Se construye una realidad propia, que es una forma de manejar las ansiedades básicas, pero con mayor grado de desviación que la neurosis. O sea, también lo que intenta es manejar las ansiedades. En el caso de la psicosis, por lo general son mucho más graves, no son irreversibles, porque la pulsión, la libido, está fuertemente ligada al yo.
y no se moviliza, o sea, no puede ayudarlo, muchas veces no se puede ayudar solamente con terapia psicológica, se necesita medicación, se necesitan psicofármacos, no me sale la palabra, antipsicóticos, antidepresivos, antimaníacos, para que el paciente pueda estabilizarse. Porque recordemos que para el psicoanálisis es necesario, o para la terapia psicológica es necesario poder poner en palabras lo más que se pueda desde la conciencia. O sea, uno habla desde la conciencia y siempre el inconsciente se mete. Pero cuando la persona está en el brote psicótico, viviendo una realidad que no es la que vemos todos, es muy difícil que hable desde la conciencia y el inconsciente entre, porque lo que él está contando está en su realidad nada más, ni siquiera está en su conciencia. Bueno, la psicosis produce situaciones de distrés, irritación, mortificación, decepciones sentimentales, bueno, que se usan medicamentos. Habla de la esquizofrenia, que es justamente esto de correrse de la realidad, buscar una realidad paralela, fragmentar la realidad. Dice justamente eso, que la esquizofrenia significa mente partida y que hay una distorsión entre los pensamientos y los sentimientos, que afecta a la persona en su totalidad, porque afecta a todos sus sentidos. Después habla de la paranoia, que tiene que ver con el delirio, con la persecución, alucinaciones auditivas, visuales, me persiguen, todo el tiempo me hablan, hay una voz que me dice que haga determinada cosa. Los delirios místicos, creer que soy Dios o que soy el enviado de Dios, esas cosas. Y en la paranoia siempre hay un sujeto que es el que está afuera, que es el que me quiere lastimar, me quiere hacer algo, me está buscando, me lastima, me dice cosas feas. Siempre hay alguien que quiere perjudicarlo en la paranoia, por ejemplo. En la melancolía, que tiene que ver con una depresión, se dice que es la mayor depresión y es un duelo no resuelto. Un duelo, entendamos como duelo a una pérdida de cualquier cosa, de un objeto, un familiar, un animal, un trabajo, el estudio, lo que sea. Es el duelo patológico, la melancolía, y es donde existe una profunda tristeza, en donde no se encuentra sentido, no se encuentra motivación para salir adelante, no hay nada no hay diversión, en nada de lo que sucede en mi vida hay diversión, no hay nada que me llame la atención y me haga reír. Los trastornos maníacos depresivos, que son el trastorno bipolar, en este caso existen dos polos, justamente, en este trastorno, que tiene que ver con la parte maníaca y con la parte depresiva. En la parte maníaca existe la sobreexaltación y en la parte depresiva existe todo lo contrario. O sea, el sujeto no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de seguir, no encuentra sentido y se tira como a la tristeza. Entonces, estas dos situaciones, estos dos polos, muchas veces no tienen un porqué, no hay un fundamento para eso. Y se llega a la parte maníaca, se llega al polo maníaco de una manera rápida, o sea, es un segundo, que la persona se exalta y quiere conquistar el mundo y lo va a hacer todo, y a las 3 horas o al otro día es una piltrafa humana que no tiene ganas de levantarse de la cama. De eso se trata la bipolaridad. Por lo general, la bipolaridad se trata, se medica y las personas viven una vida normal, con tratamiento psicológico y medicación. La melancolía es una de las más difíciles de sacar a la persona, porque la persona, por más medicación antidepresiva que tome, es necesario que exista una motivación para poder salir. Entonces uno le puede dar 8 millones de psicofármacos, pero si la persona no encuentra una motivación, algo que lo saque de ese estado,
y le dé ganas y deseos de vivir, es como muy difícil de salir de la melancolía. Bueno, dentro de la psicosis están las que acabamos de nombrar. Para determinar si una persona es psicótica se necesita una evaluación de un profesional, de un psiquiatra, que es quien va a evaluar esto. También hay que tener en cuenta que se miden como leves, moderadas o severas. O sea, el estado en el que está. Después está dentro de la neurosis está el trastorno de ansiedad generalizada, como ansiedad libre flotante. Dice que es la condición constante de displacer y de sentimientos aprensivos que suponen una sobrereacción al estrés normal. O sea, esas personas que de todo hacen un mundo. Tiene que ver con esto. Hay personas que están todo el tiempo con que todo está mal, todo y todo es en grandes escalas. La crisis de angustia, que tiene que ver con los ataques de pánico. Dice que los síntomas físicos tienen que ver con la palpitación. Hay muchas personas que sienten esta cuestión de pareciera que se van a morir, que les falta el aire, que les sudan las manos. Todas esas cosas tienen que ver con las fobias. Estamos hablando de las fobias, estamos hablando de las crisis, estamos hablando de las crisis de angustia. Que tienen que ver con los ataques de pánico y que son todas esas cosas que parecen que suceden y que muchas veces suceden a nivel físico, que no tienen que no tienen una razón fundada, que no hay una lógica para que esas cosas sucedan. Después está la fobia, que la fobia es el miedo desmedido a algo que no tiene por qué ser. No es algo que tal vez real. No es que yo le tengo miedo a los aviones porque iba en un avión y el avión se cayó. Yo nunca viajé en avión y tengo pánico de viajar en avión. Tengo la fobia de viajar en avión. Bueno, a eso se refiere. A esos miedos que son como irracionales. La persona se da, en el caso de las fobias, la persona se da cuenta que ese miedo es irracional, pero no puede controlarlo. Igual lo siente. El trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC, que tiene que ver con pensamientos o impulsos desagradables en la conciencia del individuo y en urgencias irreversibles. O sea, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer ya. Y me tengo que lavar las manos porque si no me lavo las manos tengo 5 millones de bacterias en los dedos y eso puede contagiarme, y si me contagio me enfermo, y si me enfermo me tengo que internar, y si me interna me muero. O sea, como que una cosa lleva a la otra y nada es algo que se pueda esperar para después. Tiene que suceder ahora y ya. El trastorno por angustia de separación, que es el miedo irracional a estar separados de los padres. Trastorno por estrés postraumático, que esto tiene que ver con que exista un trauma, o sea, exista algo que es inesperado, y que esto a su vez repercuta en mi estado psíquico y físico. Porque el estrés postraumático trae problemas en los dos estados, tanto en el psíquico como en el físico. El de personalidades múltiples, bueno, en este caso no hay muchos casos que se conozcan sobre esto, pero por ejemplo hay una película que creo que se llama 23, que es de Jim Carrey, no recuerdo si es esa la película, en donde cuando actúa uno, cuando está la persona siente que tiene varias personalidades, pero cuando uno actúa la otra está anulada. Entonces la persona empieza a no saber qué es lo que sucedió. No me acuerdo nada de lo que pasó ayer. Y ayer fue, no sé, una persona súper agresiva. Si no, por ejemplo, en la serie Bates Motel, lo que le sucede a él es eso. Tiene múltiples personalidades. Entonces él, cuando
una personalidad está actuando y la otra queda anulada, él no recuerda lo que sucedió ayer, y cuando esa personalidad se pone maneja, gobierna, lo que hace justamente tiene que ver con asesinar, que es todo lo contrario a la personalidad que usa todos los días, podríamos decir. Después existe el delirio, que tiene que ver con esto de creer, escuchar, que existen cosas, voces que dicen que no existen, que también puede pasar en las personas que tienen adicciones. Es muy común también eso. Bueno, y la perversión tiene que ver es la desviación con respecto al acto sexual normal, definido como coito dirigido a obtener el orgasmo por penetración genital con una persona del sexo opuesto. Cuando el orgasmo se obtiene por otros objetos sexuales. Se dice que existe perversión cuando el orgasmo se obtiene mediante otros objetos sexuales o por medio de otras zonas corporales, y cuando el orgasmo se subordina imperiosamente a ciertas condiciones intrínsecas. Estas pueden incluso proporcionar por sí solas el placer sexual. Esto que hablábamos antes, de que no hace falta ni siquiera que exista el acto sexual en sí. Al perverso goza con que la otra persona no quiera, con que grite, llore, esté tratando de escapar. Eso mismo le produce ya placer.